Muchas personas migrantes llegan a la frontera de nuestro país después de hacer un largo recorrido por nuestro continente. Y es ahí, en ese momento, cuando recursos como la solicitud de refugio o la reunificación familiar se vuelven fundamentales. La situación de pandemia agravó una situación de por sí vulnerada para estas personas que ahora además encuentran nuevas trabas y dificultades en la frontera con Brasil. ¿Cómo es nuestra política migratoria y con qué obstáculos se encuentran estas personas al llegar al Uruguay? Hoy, en La Letra Chica, migración, frontera en disputa. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. La frontera es una realidad cultural y social más allá de lo político. Y esta realidad lo que está evidenciando es que la gente no lo vive como una separación, sino lo vive como algo que es parte de un mismo territorio, de una misma concepción territorial, de un mismo sentimiento territorial. Los lugares de frontera crean algunas diferencias, pero también son lugares de intercambio, de encuentro entre los de un lado y del otro. Se crean relaciones de vecindad, de proximidad o de amistad, a veces más fuerte que entre personas del mismo país. Hay una percepción errónea de lo que es la migración y como digo, se instaló también en el sentido común esta idea de que inmigrantes verdaderos, honestos y trabajadores eran los europeos y que los nuevos inmigrantes, incluso ya no solamente los de origen africano, sino los de países latinoamericanos, también son maltratados y considerados como de segunda clase. No se han avanzado de manera estructural en mecanismos que permitan que Uruguay cuente con una política migratoria que no sea solo un sistema de clasificación administrativa, de seguridad y de control de los flujos migratorios no deseados. El 13 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria y posteriormente cerró las fronteras. Desde entonces, 144 extranjeros llegaron al país solicitando refugio, principalmente venezolanos y cubanos, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Lamentablemente, a partir de marzo del año pasado, las necesidades de las personas, tanto como de los uruguayos, tanto como de las personas migrantes, han vuelto a ser muy básicas en el sentido que hay muchos migrantes, tal cual como hay muchos uruguayos que se la están pasando muy mal, por lo cual hay necesidad de apoyo con alojamiento, con alimentación, mucha necesidad de apoyo psicológico y psicosocial. Sabemos muy bien que el flujo mayor son los fines de semana, ¿verdad? Sobre la frontera cuando llegan gente brasileña a comprar acá. Lo que pasa que ahí tenemos el inconveniente que esa gente transita, ¿verdad? Por su territorio, por Brasil, ¿verdad? Por otro país, eso no se puede impedir. Y también es imposible de impedir el flujo y la circulación de gente, por ejemplo, en Rivera del Libramento, que es considerada una sola ciudad. Las rutas son bastante complicadas, muchos de ellos llegan hasta caminando a través de Brasil y con sucesivos episodios por el camino. El balance que podemos hacer es que esto ha ido en aumento y las condiciones han cambiado de cómo migraban originalmente. Antes venían personas solas, hoy ya llegan con sus familias y en condiciones bastante más vulneradas que antes. Y obviamente que esto aumentó con la emergencia sanitaria que puso en riesgo más vulnerabilidades que de repente ya podían tener. La excepción que tienen los solicitantes de refugio, es decir, aquellas personas extranjeras que requieren de protección internacional. Bueno, eso pasó del lado de Brasil, ¿no? Que ingresaron muchas personas con solicitud de refugio. Sí, eso es algo que habitualmente sucede en nuestro país. La ley 18.076 así lo prevé y son aquellas personas que se sienten que son perseguidas en su país de origen o que allí hay hechos de violencia generalizada y requieren de la protección internacional del país de destino. El ministro Luis Alberto Heber informó que está ingresando una gran cantidad de gente de distintos países, que está llevando a que tengamos perforaciones en la inmunidad que estamos buscando para superar la pandemia del coronavirus. Nosotros planteamos el tema que nos preocupa, el tema del abuso que hay del Instituto del Refugiado, o se amparan, es un tratado internacional, llegan de todas partes del mundo e ingresan al país. Entonces esto es un tema que por lo menos nos preocupa, sobre todo en momentos de pandemia. ¿Por qué alguien se va o se queda? ¿Por qué alguien necesita refugio? ¿Por qué los estados admiten o descartan personas? ¿Qué es lo que nos diferencia? Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica.
Y terminó el tape diciendo qué es lo que nos diferencia. Bueno, capaz que esa pregunta la podemos contestar. Hoy vamos a estar hablando de migración, de nuestras fronteras. Desde hace unos años todos hemos sentido en la calle, en lo cotidiano, esos acentos que nos hacen ver una nueva ola de inmigración en nuestro país, que nos hacen preguntar, que nos hacen charlar con estos migrantes, descubrir historias. Pero bueno, hace tiempo que venimos hablando y escuchando sobre las personas migrantes que llegan a esta zona del continente, pero muchas veces sin saber cómo es nuestra política de migraciones. Para profundizar sobre esto, vamos a recibir a la doctora en Antropología Social, Pilar Uriarte, responsable del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR. ¿Cómo andás, Pilar? Bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Y cómo andás, Denise? ¿Qué tal? Arranqué con un brío, parecía que estaba solo, ¿no? Solo Está vos en Denise la acá, cámara. no, quedé como ahí. Bueno, Pilar, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué se puede decir sobre las características de nuestra política migratoria? ¿Cómo es? Bueno, en términos formales, nosotros podríamos decir que no tenemos una política migratoria. Nosotros tenemos una ley de migraciones, que es una muy buena ley en términos de cómo está construida, de los derechos que ampara, que coloca en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos a la población nacional con la población que llega a residir al país. Pero no tenemos lo que se dice una política. Una política es una serie de acciones, elementos administrativos, recursos humanos, recursos económicos que buscan un fin que ha sido previamente definido. ¿Qué queremos en relación a la migración como sociedad, como país? Eso nosotros no tenemos. ¿Nunca tuvimos? No en los tiempos actuales. Entonces podemos decir que no tenemos una política enunciada. Sí podemos decir, por otro lado, que toda forma de acción o no acción es una forma de hacer política. Entonces, en ese sentido, sí tenemos una política migratoria que es bastante ambivalente. Por un lado, reconoce derechos y genera formas de acceso, por ejemplo, a la educación, al sistema educativo, al sistema de salud, que genera formas a veces más ágiles, a veces menos, de acceso a la documentación, y con el acceso a la documentación hay un avance importante para la nivelación en acceso a derechos, no los garantiza, pero habilita el acceso. Y por otro lado tenemos una serie de medidas que son extremadamente restrictivas, que son estas que estamos viendo ahora con declaraciones en relación a formas de usos y supuestos abusos de derechos reconocidos, pero que vienen ya de antes. Nosotros tenemos, por ejemplo, en 2014, la instauración de una visa a población de origen dominicano, que fue el primer flujo que se hizo como notorio y presente en este periodo de ingreso de población. Sí, no solamente un abuso, sino se le está indilegando de alguna manera responsabilidades sobre la pandemia. Eso también, de alguna manera, es algo raro para los inmigrantes que han venido. Sí, son varias cosas. Se habla de abuso de un derecho, uno nunca puede abusar de sus derechos, los usa, los ejerce y debe hacerlo con responsabilidad, pero si es un derecho no puede ser un abuso. Hay una sobreresponsabilización, hay una responsabilización de algo que claramente la situación sanitaria del país no puede ser proyectada sobre 114, 140 personas que se dijo que ingresaron, porque así fueran 1.400, sino 140, lo que nosotros tenemos que garantizar es que esas personas que solicitan refugio tengan condiciones para hacer la cuarentena, para que puedan hacerlo con seguridad sanitaria, para ellos y para el resto de la sociedad. No que no vengan porque nosotros no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Parte de lo que ha pasado con los flujos de migraciones tiene que ver también con la recurrencia a la solicitud de refugio. ¿Cómo se dan estos procedimientos y cuál es la respuesta del Estado uruguayo? Bueno, en principio lo que nosotros tenemos que decir es que la solicitud de refugio es un derecho. Y la única forma de saber si alguien debe ser protegido en función de ese instituto del refugiado es analizando su petición. Entonces, nosotros no deberíamos a priori decir quién debe o quién no debe pedir refugio, porque es proyectar una sospecha sobre alguien que puede estar siendo vulnerado. Tal vez de las muchas que se presentan, que se solicitan, solo algunas van a ser reconocidas. Eso es lo que generalmente sucede. Pero nosotros no podemos trabajar por menos, siempre tenemos que trabajar por más. La solicitud de refugio habilita el ingreso y habilita la tramitación de la documentación al país.
Y en un contexto en el que se cierran las fronteras, cuando el ingreso es necesario, porque la situación de vulneración del otro lado de la frontera es muy grande, tal vez efectivamente no sea una persona que teme por su vida, por una persecución estatal o por una situación de violencia generalizada. Pero es alguien que está utilizando un recurso presente en nuestra sociedad para hacer valer un derecho reconocido por nuestra legislación. Entonces, si tal vez no se ajuste en la mayoría de las situaciones, lo que sucede es que para que la persona garantizar su derecho a la movilidad, a la migración, en un contexto en el cual si no migra, sus derechos van a ser fuertemente vulnerados, se recurre a esa vía administrativa que se construye para garantizar determinados tipos de protección, pero que es utilizada para conseguir otro tipo de protección. ¿Y qué pasa cuando son familias? ¿Qué pasa con la reunificación familiar de las poblaciones migrantes? Siempre alguien viene como punta de lanza, digamos. Siempre viene un miembro de la familia que es el que intenta, no sé, sí, afianzarse. Es como lo más estratégico y una forma de potenciar los recursos. En general siempre, si lo proyectamos también sobre las migraciones de uruguayos hacia el exterior, también, si cada uno de nosotros piensa, va a encontrar eso también. Es bueno, llega una persona y luego que se establece, esa persona va, a nivel familiar y también a nivel comunitario, va generando que el flujo se intensifique. Nosotros en términos de reunificación familiar tenemos tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales reconocida la posibilidad de que las personas, de garantizarle a las personas el derecho a la convivencia familiar. Entonces, una vez que así como cuando surgió esto de la pandemia, el Estado, el gobierno, el Estado uruguayo hizo esfuerzos para poder traer a la población uruguaya uruguayos y residentes que estaban en el exterior y garantizarles el retorno, también es necesario garantizar que población migrante residente en el país, que tiene los mismos derechos que cualquier uruguayo, pueda vivir con su familia y vivir en un contexto que garantice determinados niveles de bienestar, mínimos de bienestar social y sanitario. Ahora te voy a hacer una pregunta para la cual yo ya sé la respuesta. Bueno. Pero me gustaría capaz hacerlo más explícito. Durante el año pasado, cuando estábamos bien, digamos, en la pandemia, con números tranquilos, se impulsó de alguna manera abrirle los brazos a una cantidad de migrantes que tenían ciertas particularidades, que pudieran venir a invertir, que trajeran dinero, que tuvieran determinada suma para poner en inmuebles o algo así. Pero también estaban los otros migrantes, a los cuales, bueno, hablamos de abusos, le adjudicamos algunas cosas, y en el TEP lo decían, ¿hay una migración de segunda clase? ¿Se puede percibir en nuestro país que hay como gente, migrantes de segunda? Que es vista como de segunda clase, sí. Incluso hay gente que no es vista ni siquiera como migrante, a pesar de que están en la misma situación administrativa, que llegan por la misma ley y tramitan en los mismos mostradores sus documentos. Se les llama ejecutivos, se les llama argentinos, se les llama por diferentes formas que no son la de migrante, que ya de por sí implica una etiqueta bastante desvalorizada. ¿Tiene una connotación negativa hoy por hoy? Y yo pienso que sí en nuestro país y a nivel global también. Se piensa la migración como un problema, cuando la migración es como, digamos, no es en sí misma un problema, puede llegar a serlo, o puede ser también beneficioso. Sí, una oportunidad, pero sobre todo lo que es un derecho. ¿Pero se piensa como un problema en general o se piensa cuando un problema cuando son negros, cuando son pobres? Cuando son vistos como migrantes, cuando son extranjeros que vienen a invertir, no dejan de ser legalmente, jurídicamente, están amparados dentro de la ley de migración. O sea, el trámite es el mismo. Sí, pero el trámite jurídico, pero el trámite social y la forma en la cual nosotros recibimos a población que viene de países que no nos parecen tan deseables o bueno, estas cuestiones vinculadas a la forma en cual nosotros vemos, categorizamos a las poblaciones, pensamos que siempre alguien que viene de Europa va a aportar más que alguien que viene de República Dominicana, por ejemplo, cuando eso no tiene ninguna base. Sentido, sí. O, por ejemplo, cuando vienen mujeres en relación a cuando vienen varones, porque se entiende que los varones van a trabajar y las mujeres son una carga porque tienen hijos o porque...
Entonces ahí sí se va construyendo esa desvalorización. En varios países de Europa fue el caso que la ultraderecha utilizó la migración para construir discursos de odio y de polarización. ¿Cuáles son los riesgos de posicionar a las personas migrantes en el foco de este odio? Y bueno, en primer lugar, es una gran mentira. Esta idea de que la población migrante es la que trae los problemas. Bueno, pero es seductor, ¿eh? Me Es vienen a seductor. robar mi trabajo, usan los recursos que yo pago, usan la salud que yo no sé qué. O sea, ese discurso está... Sí, es extremadamente problemático en principio porque es una falsedad y es la construcción de un supuesto enemigo social que no lo es y que, digamos, habilita y vulnera de por sí, porque decir que una persona, digamos, decir eso ya está mal, pero habilita toda una secuencia de vulneración de derechos y también construye imágenes muy equivocadas sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Porque decir que nuestros problemas, o que los problemas de todos, que no son solo nuestros, son culpa de aquellos que llegan, implica también desconocer y no poder reparar o mejorar cuestiones que son muy serias. Si uno tiene problemas en el acceso a la salud, al sistema de salud, no ver los problemas en el sistema y ver los problemas en los usuarios genera que esos problemas van a estar siempre ahí. Ahora, empezamos hablando sobre la política migratoria de nuestro país y según escuchamos, los migrantes hace un tiempo, ya hace unos cuantos años que están con esta connotación negativa de que son problemáticos en Europa, vemos los refugiados, pero hace un poco más de un año se le sumó una pandemia global. ¿Qué desafíos trajo la pandemia para los migrantes? Capaz que no solo los que llegan acá a Uruguay, sino los migrantes en general. Bueno, por un lado hay una agudización de un montón de situaciones de precariedad que nosotros ya teníamos presentes. Cuestiones en relación a vivienda y a las condiciones de la vivienda en las que habitan gran parte de la población. Es imposible pensar una cuarentena, una higienización correcta. También el cierre de las escuelas, por ejemplo, recargó muchísimo. Digamos, no son exclusividad de la población migrante, pero afectan con una particular intensidad a la población en situación de desplazamiento, que, por ejemplo, niños, adolescentes que tenían una institución donde recurrir, que recibían alimentación, que recibían, determinado contexto social específico, se les vio recortado. Las cuestiones de precariedad del trabajo siempre se corta por el lado más fino y el trabajo precario afecta particularmente a población migrante, no a toda, pero a un gran porcentaje. Eso por un lado vemos como que todo aquello que estaba pasando se agudizó. Por el otro lado está el tema de la frontera, que es la movilidad no es solo el migrar y llegar y me quedo acá. Es una serie de trámites que uno tiene que hacer y muchos de esos trámites se hacen en frontera y todas las dependencias oficiales que no están cerradas están con agendas sobrecargadas. Tenemos esta cuestión de que no somos individuos aislados que migramos, la familia, los amigos, la necesidad de volver en determinados casos también por situaciones sanitarias. Y en la frontera se está, después capaz que lo habla mejor con gente que está en campo, pero se está generando con esta situación de cierre de fronteras y de ajustar los requisitos y de cada vez ser más restrictivo en la posibilidad de tramitar la documentación a partir del refugio, a partir de la reunificación familiar, gente que está siendo empujada a un lugar de indocumentación, que en un contexto medianamente normal tendría caminos un poco largos, un poco caros, un poco absurdos, podríamos decir, pero que llegaría a la documentación, en este momento está en un limbo administrativo. Y es un limbo administrativo que no es responsabilidad de ellos, que es algo que en el contexto de pandemia nuestro Estado, nuestro gobierno ha construido. Y es como un poco ponerse anteojeras y no querer ver la realidad, porque nosotros siempre decimos documentar a la población, peleamos porque las personas tengan acceso a la documentación, pero quien ayuda a la documentación es al Estado y al control estatal. El Estado nos da una cédula porque quiere saber quiénes somos y qué número de su población, a qué número respondemos. Cuando uno genera población, que la población migrante quede indocumentada,
por un lado le estamos negando, restringiendo el acceso a derechos, pero por otro lado nos estamos perdiendo la oportunidad de construir políticas a partir de eso. Entonces, la documentación, la posibilidad del ingreso regular es no solo un avance en derechos, sino es una necesidad de nuestra sociedad para que las cosas puedan funcionar mejor. Cuando no hay regularización de la población migrante, hay más vulnerabilidad a caer víctima de redes de trata, trabajo informal, abuso a niños, niñas y adolescentes, toda una serie de fenómenos que luego debemos, de los que tenemos que ocuparnos. Entonces, esta situación que nosotros estamos viendo hoy no solo está mal responsabilizar a los migrantes, sino que no siendo responsabilidad de los migrantes, es responsabilidad de todos nosotros como sociedad generar caminos para desatarla. No son ellos que tienen que hacer lo posible para tener la documentación, es el Estado que debe garantizar que los caminos para obtenerla están. Pilar, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Como decías vos, nos vamos a ir hacia la frontera, así que vamos a seguir hablando de este tema en la letra chica de hoy. Ya venimos. Seguimos en la letra chica y en este bloque vamos a hablar con una de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja con población migrante y que trabaja en el reclamo también de las personas migrantes. Idas y Vueltas es una asociación que trabaja con población migrante, población refugiada y población que solicita asilo, que vive en Uruguay en forma permanente o en tránsito. Vamos a recibir a Luis Enrique Durante para conversar sobre eso. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Todo Luis, bien. para empezar, contanos de qué va la actividad de Idas y Vueltas en la frontera. Bien, perdón, si quisiera antes de una pequeña introducción para que quede claro un poco de qué lugar hablo, ¿no? Bien. Ya que estamos en el tema de la frontera. Yo me considero una persona de la frontera, vengo de Artigas, viví también en Rivera. Y bueno, para estudiar tuve que morir en la capital, como decía Pablo Estramín. Y en eso que pasa mucho, ¿no? Esa movilidad, esas migraciones internas que se va de poblaciones rurales a capitales, departamentales a Montevideo. Siempre me llamó mucho la atención cómo salen las noticias de grandes medios nacionales respecto a la frontera. Siempre veía que en general parecería que las noticias dignas de ser mencionadas iban por una vereda que corría siempre la tragedia o la injusticia o la desgracia. Y cuando no era el contrabando era un homicidio, cuando era un homicidio era la inundación. O ahora en estos casos el tema de contaminación nacional, ¿no? Con todas esas significaciones que tiene lo nacional, las múltiples significaciones y ejecuciones que tiene. Por eso quisiera comenzar brevemente con un texto de una persona de la frontera, un gran artista de la frontera, que por ahí que hay muchos que lo conocen y otras personas no. Dice así, cortito: si hay cosa que a mí me paspa y me pira las ideas, es esa horrorosa idioma que habla la gente en Rivera, más que falta de cultura. Jodido atraso esa lengua, los hombres y las mujeres diciendo esas boballeras. No me vengan con dialecto de nuestra lengua materna. Yo no hablo eso de esa forma ni en pedo bacera. Yo falo español perfecto, que eso sí es cultura nuestra. Tengo mucha educación y no curto esas porqueras. Gracias. Quedó claro, Luis. Luis, contanos un poco sobre el trabajo de Idas y Vueltas en la frontera, cuál es la actividad de ustedes. Bien, perfecto. Idas y Vueltas, desde el enero de 2020, a través de un convenio que firmamos con ACNUR,
instalamos un PAO en la frontera, que es un punto de orientación y apoyo a personas migrantes, solicitantes de refugiadas, que es el primero que se hace en Uruguay. Ya estaba en Argentina tienen 2 PAOs, en Colombia y Ecuador tienen 20 PAOs. Y bueno, lo que básicamente se trata de hacer es primero un monitoreo de frontera, asegurar que las personas puedan acceder a territorio, puedan acceder a derechos. Se trabaja también en lo que es la regulación migratoria, las solicitudes de refugio y básicamente el acceso también a la documentación, que eso es lo que permite también el acceso y goce de los futuros derechos, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con educación, en vivienda, en salud. Ahora, Luis, hemos tenido en los últimos años una población migrante que sobre todo ha venido por la frontera. Quizás en años anteriores estábamos acostumbrados que el flujo venía por el aeropuerto de Carrasco, por barco, pero ahora las fronteras y sobre todo muchos migrantes de a pie, que muchos vienen sin saber de qué viene nuestra política inmigratoria, a qué derechos pueden acceder. ¿De dónde proviene esta inmigración fundamentalmente? ¿De qué países vienen? Bueno, eso hay que ver dentro del marco de migración global, ¿no? Sabemos que en los últimos años, tanto la crisis que ha tenido Venezuela, que básicamente se dicen que son como 5 millones de venezolanos fuera del país, y bueno, están generalmente por todas partes de Latinoamérica y Uruguay no es la excepción. Básicamente lo que recibimos acá, pensando específicamente en el Chuy, mayoría es población cubana y venezolana. Si bien hay nacionales como de Bangladesh, o pakistanes, también senegaleses, en los últimos años se ha visto esas nacionalidades, ¿no? Veíamos en el bloque anterior algunas herramientas que tienen las personas migrantes, como es la solicitud de refugio, las cuestiones de reunificación familiar. ¿Con qué recursos cuentan específicamente las personas y qué tanto ayuda el Estado uruguayo a la hora de abordar esta población? Bien, bien. Bueno, eso hubo un cambio con respecto a la entrada en pandemia, ¿no? Al cerrar la frontera se dificultó un poco el acceso de las personas a la documentación. Si bien se mantiene dentro del decreto 104, ¿no? de marzo del 2020, ciertas excepciones, ¿no? Que está la reunificación familiar y también aspectos humanitarios. Por el hecho de haber cerrado muchas oficinas y estar trabajando intermitentemente, estas personas, como les comentaba, se ha dificultado en el acceso a documentación y por ende acceso a derechos, ¿no? A tener un trabajo formal, una vivienda digna. Y en particular respecto a la frontera del Chuy, quizás a veces desde Montevideo no se tiene muy en cuenta, pero lo particular que tiene es que hay como una frontera geográfica y una frontera administrativa. La frontera geográfica, que es la frontera, digamos, simbólica, por llamarlo así, es una calle, así como pasa también en Rivera. Sí. Las personas están en Uruguay, pero la frontera administrativa, que es donde está el puesto de aduana y de inmigración, es adentro del Chuy, o sea, es adentro del territorio uruguayo. Entonces muchas personas que llegan están viviendo en el territorio, pero digamos están realmente, pero no están administrativamente. Eso genera un montón de vulnerabilidades por falta de información también, que hace que a las personas les dificulte el acceso a derechos básicos, ¿no? Es un poco el trabajo que tenemos ahí en esos casos asesorar, informar y ver de qué forma pueden realizar su solicitud y acceder a los servicios que les corresponden. Ahora, Luis, vos hablabas hace un ratito de la sensibilidad de los que nacieron en frontera o viven en frontera. Viéndolo acá de lejos, calculo que son los que menos le importa el tema de la frontera. Hablaban de que Rivera y Santana del Livramento eran una sola ciudad, están acostumbrados a sentirse de un país y del otro. Pero bueno, ha llegado mucha gente, ustedes trabajan en ese punto de frontera seca de Chuy, y recién Pilar nos decía que se generó algo así como un limbo, que hay muchas personas, vos lo planteabas recién, que quedan como en ese limbo, atrapados en esa situación, mientras, bueno, no hay oficinas abiertas, no se les puede dar una solución, no se los puede documentar. Pero ¿qué hacen estas personas mientras están en ese limbo? ¿Ustedes los ven, conviven con ellos, están ahí en la ciudad de Chuy o en las cercanías? ¿Qué es lo que están haciendo para sobrevivir? Sí, ahora me hiciste acordar, ahora acá por acá por Plaza España, hay varios ómnibus con un cartel que decían, la gente quiere vivir, que creo que es una frase de Sonsol, ¿no? Es un poco eso, la gente busca vivir de la forma que pueda.
en las ciudades de fronteras, bueno, a través de, muchas veces están obligadas al trabajo informal. Y bueno, en eso nosotros también apoyamos dentro de nuestras posibilidades, tenemos convenios, ya sea trabajamos en coordinación con OIM en el terreno, también tenemos proyectos con UNICEF, pero mismo en el CHUI, a través del comedor municipal, del MIDES. También trabajamos en coordinación con ACE para el hisopado, ¿no? Porque todas las personas que llegan y que nosotros contactamos, conseguimos a través de informes, en caso sea necesario, que se puedan hisopar. Y bueno, también la ayuda local, ¿no? Si bien sabemos de episodios de que puedan ocurrir de discriminación, también hay, entre la gente locales se van dando una mano a través de changas, a través nos contaban en su momento que alguna panadería, a muchas personas que estaban con la plata justa les podían dar para lo del día y regresar a un trabajito. Es como que esas pequeñas redes de solidaridad que bueno, se han visto también un poco mermadas con esto de la pandemia, pero siguen ocurriendo, ¿no? Y en cuanto a qué tipo de migrantes son, o sea, ¿son en su mayoría hombres? ¿Con qué frecuencia llegan niños a la frontera o familias enteras a la frontera? ¿Mujeres solas? Sí, es variado, es variado. Lo que sí, no recuerdo casos que lleguen niños solos, niños y niñas solas. Pero sí vienen familias, vienen hombres, vienen mujeres solas, vienen personas que ya desde el origen vienen acompañadas y gente que desde el camino se ha conocido y ha llegado a la frontera. Y sí, lo que hemos visto de cambio respecto cuando empezó el COVID, que ha llegado personas, digamos, en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Muchas personas a veces llegan con la ropa puesta y bueno, es bastante complejo abordar esas situaciones. Para ir terminando, ¿por qué importa que existan políticas migratorias y que las políticas migratorias tengan una perspectiva de derecho de estas personas migrantes? Bueno, esa es una buena pregunta. Primero porque está en la ley de inmigración que tenemos, que es un enfoque de derechos. Y segundo, bueno, respecto a la dignidad humana, ¿no? Que todas las personas, independientemente del país que hayamos nacido, tengamos el derecho a vivir dignamente. Así como hay personas en este momento, inmigrantes que vienen a Uruguay, sabemos que hay casi medio millón de uruguayos y uruguayas por otra parte del mundo. Y el tema de la movilidad humana no empezó ahora ni hace unos años, ¿no? Desde que bajamos de los árboles y hace 200.000 años salimos de África, esto ha sucedido, va a seguir sucediendo. Entonces creo que para una mejor convivencia es cuestión de, que sea un enfoque de derechos, que podamos convivir de la mejor manera posible y bueno, en este caso en la pandemia, la única forma de que estemos todas las personas seguras es que todas las personas tengamos lo mínimo para vivir dignamente. Luis, la última, vos que estás en el campo, ¿por qué Uruguay? ¿Qué te dicen? ¿Por qué terminaron en Uruguay? Bien, en realidad estoy en el campo, pero no tanto. En realidad los que están en el campo, en el CHUI, son compañeros Leonardo y Laura. Yo estoy en Montevideo, digamos, en la base de operaciones. Pero ¿por qué Uruguay? Es como hay distintas, depende. Hay gente que sí que tiene algunos contactos en Uruguay, mismo hay gente que viene a través de la frontera y tiene a alguien en Montevideo y a veces queda varada en la frontera porque no dejan pasar. O hay gente que, bueno, ha estado saliendo de su país y ha estado probando en Brasil o en otros lugares y tocó Uruguay. Es como que muy variado eso. No es que vienen pensando en Uruguay mucho, sino que, bueno, es un poco las condiciones que se van dando y según también los momentos y las noticias que le vayan llegando, es cómo se mueven las personas. Muy bien. Luis, un placer que hayas estado con nosotros esta noche en La Letra Chica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Denise, vamos a seguir hablando de la migración, pero vamos a hablar particularmente en el último bloque de las fronteras como concepto. ¿Qué es una frontera hoy? Hoy hablaban de dos fronteras, una frontera administrativa y una frontera física. Y bueno, vamos a ver, quizás en algún lugar se encuentren. Todo esto en el último bloque de La Letra Chica.
Llegamos al último bloque de La Letra Chica y hablamos de fronteras y sus dinámicas, pero ¿qué es concretamente una frontera o un espacio fronterizo? ¿Y qué lógicas se dan ahí con la movilidad humana, que es lo que venimos hablando desde que arrancó el programa? Para conversar sobre esto vamos a recibir al historiador y experto en temas de migraciones y exilios, el doctor Enrique Corazza, investigador del Colegio de la Frontera Sur en México. Enrique, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Un placer que esté con nosotros, Enrique. Enrique, concretamente, ¿qué es una frontera o un espacio fronterizo? Bueno, digamos, partimos de la base que estamos definiendo un territorio, una porción del territorio. Pero esa porción del territorio, y como todo espacio y además parte de la realidad social, tiene como muchas dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión jurídica, tiene una dimensión política, tiene una dimensión económica, una dimensión cultural, sociocultural, y también tiene una dimensión de vivencia, de vida cotidiana. Entonces, depende de la dimensión desde la que lo estamos mirando, las connotaciones que puede tener pueden ser diferentes e incluso a veces hasta contradictorias, ¿no? Porque podemos definir, digamos, o diferenciar lo que es el límite, que es una línea político-administrativa, y que en definitiva es la máxima expresión de la separación, ¿no? de la exclusión que define un nosotros y unos otros a partir de una línea que se estableció y en muchos casos se impuso sobre un territorio para, en algunos casos históricos incluso, distanciar y separar pueblos enteros que convivían como parte de un solo territorio. Después tenemos el espacio fronterizo, que es ese espacio adyacente al límite, pero que es más dinámico, es más laxo que el límite, en el sentido de que integra todas las lógicas y las dinámicas que ese límite establece sobre los territorios y sobre las personas. Y es tan laxo que se puede extender desde unos pocos kilómetros a prácticamente todo el territorio de un país, ¿no? En México, por ejemplo, se habla de México como país frontera, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la lógica y la dinámica en la cual se integran las medidas administrativas, político-administrativas en el país respecto a la movilidad de las personas y sobre todo a las personas que ingresan desde otros territorios, desde otros países, es justamente el de la contención para evitar que lleguen a la frontera norte o lleguen a Estados Unidos. Entonces, todo el país establece una serie de controles en su territorio que hace que la frontera no solo esté en el límite, sino se vaya internando cada vez más en el espacio nacional, ¿no? Y después tenemos el espacio transfronterizo, ¿no? Que es el que marca esa interrelación entre los dos lados del límite, ¿no? O entre los dos lados de esos espacios fronterizos a cada lado del límite, ¿no? En la cual no habla de separación, sino de todo lo contrario, sino habla de interrelación, de los intercambios, de todos los lazos que unen, que son históricos, familiares, económicos, sociales, y que son parte de la vida cotidiana de lo que muchas veces desde los centros se cataloga como no solo la frontera, sino el confín, esos lugares que están en el extremo, ¿no? Esto es lo que está atravesado por estos procesos de movilidad. Existen distintos tipos de frontera en el mundo, cada una tiene sus particularidades. ¿Cómo es la relación entre los espacios fronterizos y la movilidad humana? ¿Y se podría definir que hay tipos de fronteras o cada frontera tiene sus particularidades? Digamos, cada frontera puede tener su particularidad en la medida, digamos, que responde muchas veces a lógicas, digamos, de estados o estados-nación diferentes, ¿no? Sin embargo, lo que se puede observar, digamos, a nivel global es que cada vez más las fronteras se parecen. Y sobre todo, y lamentablemente, se parecen en una característica común, que es la de servir de muro de contención, de control, además con una fuerte y creciente militarización, para impedir la libre movilidad de las personas, ¿no? Las movilidades, digamos, están
atraviesan estos espacios, estos territorios, pero no solamente digamos, son los únicos donde se producen movilidades. Es decir, las movilidades se producen en todos los territorios. Y en las fronteras lo que confluyen son diferentes tipos de movilidad, ¿no? Porque confluye una movilidad transfronteriza, que es esta movilidad que está, digamos, en forma permanente, dándose de un lugar hacia otro. Confluye una movilidad laboral, muchas veces estacional, que tiene que ver con las ventajas comparativas económicas en el mercado laboral, a veces mercados agrícolas, a veces mercados urbanos, en uno u otro lado, pero también están atravesadas por las migraciones, que es donde muchas veces se pone el énfasis, es en las migraciones internacionales, pero no es el único caso. Y en algunos de esos casos las movilidades son por cuestiones económicas, por mejorar una situación de vida, y en otros casos estamos hablando de movilidad forzada, es decir, personas que se ven obligadas a salir digamos, por defender su vida o su integridad física. Entonces, ¿cómo se producen esta combinación de elementos de el límite, la frontera, la gestión que se hace sobre ellos y los tipos de movilidades que las atraviesan? Es lo que da cierta particularidad a cada una de esas fronteras. Ahora, digamos, también tenemos que verlas en diferentes escalas, ¿no? Tenemos la escala local, que es la que más se nutre de esta frontera vivida, de estas relaciones transfronterizas. Tenemos las fronteras nacionales, que es donde ahí el concepto más importante es el concepto de límite asociado de soberanía. Y después tenemos las lógicas globales, que sobre todo están muy asociadas a cuestiones geopolíticas, ¿no? Y donde las regiones se integran en juegos geopolíticos de poder, en el cual, digamos, la posibilidad de moverse está en función de los intereses de grandes bloques que son, digamos, los que controlan la política, la economía y los territorios a nivel global. Ahora, Enrique, nosotros venimos, sobre todo en Uruguay, de una romantización histórica de la inmigración. Nos ufanamos de anécdotas, leyendas de nuestros abuelos que vivieron en el barco y le damos una connotación muy romántica, muy histórica, que en muchos casos tiene un asidero porque son historias como de vida muy, muy potentes, pero ha empezado a haber obstáculos, porque uno estaba acostumbrado que cruzar una frontera, si bien siempre es tenso, siempre es un momento tenso, pero como mucho uno estaba acostumbrado a que le atravesaban un aeropuerto, como muchos te preguntaban si querías matar al presidente de Estados Unidos, que era una pregunta bastante incómoda, te revisaban la valija, pero bueno, era un trámite que uno hacía. Pero recién hablabas de la militarización de las fronteras. Yo calculo para un migrante, sobre todo para alguien que viene a pedir refugio, encontrarse con una frontera militarizada, con controles mucho más estrictos. ¿A partir de qué momento empezaron a cambiar hacia este tipo de fronteras, las fronteras a las que nosotros estamos acostumbrados? ¿Y es para todo el mundo igual así? Bueno, digamos, por un lado, algo que comentaba incluso Pilar al inicio, digamos, el ingreso a un país está determinado por cuestiones por dónde uno ingresa, cuáles son sus recursos, cuál es la documentación que tiene y en qué medida, digamos, hay una imagen y una aceptación social extendida sobre quién llega, ¿no? Digamos, no es solo una cuestión de nacionalidad, muchas veces tiene que ver más con una cuestión de clase, con una cuestión incluso de aparofobia, porque digamos, se puede recibir de una forma diferente a personas de una misma nacionalidad, ¿no? Si es un inversor o si es un campesino que está tratando de buscar dinero para mantener a su familia, ¿no? Los dos pueden ser de la misma nacionalidad, pero no son recibidos y tal vez no tengan las mismas oportunidades de pasar esas fronteras e ingresar al país, digamos, viendo estos dos casos, ¿no? Además, digamos, las facilidades o dificultades siempre han existido. El tema es que justamente para ciertos sectores sociales donde la migración ha aumentado, porque sobre todo los modelos socioeconómicos han generado cada vez mayor inequidad, mayores niveles de pobreza, mayores vulnerabilidades, mayores exclusiones y en muchos casos violencias y amenazas, cada vez más personas se ven obligadas a salir de sus territorios y intentar atravesar esos límites, esas fronteras, para
reconstruir su vida o para buscar un futuro mejor para ellos y para su familia. En ese sentido, ha habido un proceso creciente de cerramiento. Esto, sobre todo, inició a partir del año 2001, con la caída de las Torres Gemelas, donde se inicia lo que se llamó como un proceso de securitización, ¿no? Donde se comenzó a asociar la idea de seguridad nacional a la migración. Es decir, las fronteras son los lugares por donde ingresa el terrorismo internacional. Esto se asoció a la generación de un nuevo enemigo, un enemigo interno incluso, que era el terrorista internacional. Cuando la mayoría de los atentados que se produjeron en países de Europa, incluso en Estados Unidos, era de personas que ya estaban dentro del territorio y en muchos casos con residencia. O sea, no estamos hablando de una familia que ingresa desde Honduras a México con un carrito con su familia, ¿no? Pero sobre esas personas era sobre los que se estaba ejerciendo este control y esta imposibilidad de moverse. Esto, digamos, ha ido creciendo, unido a estas visiones geopolíticas de control territorial, y con la pandemia se le ha sumado un nuevo elemento y se ha generado como un nuevo enemigo, ¿no? Ya, digamos, no es el terrorista internacional, sino ahora es aquel que puede introducir el virus en el país, es decir, es una amenaza sanitaria. Entonces, lo que vemos es una resignificación de lo que en los años 70 fue la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Donde identificaba un enemigo interno, en aquel momento el enemigo comunista, digamos, y se ha ido resignificando, pero las lógicas y las estrategias que se han aplicado, digamos, se reproducen, ¿no? Son las mismas, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que, como ejemplo, las últimas 2 caravanas de enero de este año que salieron de Honduras para ingresar a México y llegar a Estados Unidos, ni siquiera pudieron pasar más allá de la mitad del territorio de Guatemala, porque justamente el argumento, y además cuando se crea esta figura del enemigo, ese argumento está legitimado socialmente, era que eran vectores de contagio, ¿no? Cuando no hay ninguna evidencia empírica. Es más, muchas veces los estudios empíricos demuestran que realmente no son quienes han introducido las enfermedades o a través de quién se producen la mayoría de los contagios. Calculo que la pandemia fue una gran excusa para ponerle el rostro de un enemigo a una familia con niños, porque decir que esas caravanas, que básicamente eran mujeres solas con niños, y personas adultas, o sea, decir que eran posibles terroristas era un poco complicado de creer, pero ahora gente que te podía infectar o hacerle daño sanitario a tu país era mucho más sencillo. Exactamente, las políticas restrictivas han estado acompañadas de todo un proceso, digamos, que generalmente sale desde ciertos sectores políticos y sociales y económicos conservadores que, digamos, lanzan todo un discurso, muchas veces también apoyados por los medios de comunicación, lanzan este discurso el discurso de la amenaza, el discurso de la invasión, el discurso del peligro, ¿no? Yo recuerdo cuando ingresaron las primeras caravanas a México que padres y madres de familia exigieron a los directores y directoras de escuela que cerraran las escuelas porque venían los migrantes y era un peligro para la ciudad. Entonces los niños no podían estar en la calle o ir a la escuela cuando ese peligro andaba en las calles. O sea, ¿qué mensaje se le estaba dando a esos niños y a esas niñas? Y, digamos, ¿cuál era la imagen social que había sobre esas personas que estaban llegando? Entonces, digamos, van acompañando y lo que hacen es después servir de justificación para todas estas medidas restrictivas, que en definitiva, digamos, estas medidas restrictivas muchas veces provienen de sectores que representan intereses que son los que han provocado que esas personas tengan que salir de sus países. Es decir, provocan una serie de circunstancias, pero después no asumen las consecuencias que tienen esas circunstancias, como que muchas personas entren en situación de precariedad y se ven obligadas a moverse como una forma de o mejorar su vida o salvarla. Enrique, pensémoslo al revés. ¿Qué aporte pueden hacer las poblaciones migrantes a los países a los que llegan? El tema es que creo que muchas veces lo que tenemos que cambiar es la lógica de cómo lo pensamos. Es decir, ¿qué aporte puede hacer una persona a una sociedad? ¿Por qué hablamos de un migrante
y diferenciándolo al migrante de la persona que es nacional de un país. Es decir, ¿qué nos aporta una persona, venga de donde venga y tenga las herramientas que pueda tener? Porque, digamos, si colocamos en la figura del migrante es donde establecemos esta lógica de el que viene de afuera, para ser aceptado, tiene que aportar algo. Entonces, en la medida que no solo aporta, sino acepta, baja la cabeza, agradece y, digamos, tiene esa función social que se le reclama, es aceptado. Y entonces comenzamos a diferenciar a los migrantes buenos de los migrantes malos. El migrante bueno es el que agradece y dice muchas gracias cada vez que se le reconoce un derecho. El migrante malo es quien reclama un derecho y está permanentemente insistiendo en que se proteja y además se valore su dignidad, ¿no? Entonces yo creo que los aportes no tienen que ver con el aporte que puede hacer un migrante, sino el aporte que puede hacer una persona a una sociedad. Y si tiene las oportunidades, todas las personas pueden aportar algo a una sociedad. Pero es una oportunidad también para nutrir la educación de cosas nuevas, la cultura, la comida. En ese sentido, ¿cuánto puede cambiar una sociedad si recibe, si abre sus fronteras, si recibe a personas de distintas culturas que empiecen a mezclarse? Digamos, toda sociedad diversa, toda sociedad que digamos, convive con diferentes elementos y las acepta como parte de su sociedad, como parte de su cohesión social, con elementos culturales y sociales diferentes, es una sociedad más rica, ¿no? Y genera además personas con una sensibilidad y con un sentido y un espíritu de solidaridad que contribuye a la mejoría social, ¿no? Entonces, en la medida que una sociedad que muchas veces ha vivido, digamos, de una forma más aislada o ha tenido menos oportunidades de convivir con otras culturas o muchas veces las ha desconocido, evidentemente el que se integren en esa nueva sociedad que se debe construir siempre es un aporte que enriquece, ¿no? Cuando se habla de integración, muchas veces equivocadamente lo que se está exigiendo es que quienes llegan para integrarse deben asumir los valores nacionales. Claro, se transformen en uruguayos, mágicamente se transformen en uruguayos y dejen de hacer las cosas que hacían en su país. Es medio raro. Exactamente. Lo que le están matando es el valor que trae, ¿no? Totalmente. O sea, todo aquello que puede aportar se le está negando. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer charlar contigo. Por favor, un gusto. Denise, nos vamos. Nos vamos. Hoy arranqué el programa hablando de esas historias, capaz que uno porque es curioso, pero siempre que me encuentro con algún acento, me da curiosidad, me genera ganas de charlar. Y la mayoría de las historias son crudas. Enrique era un experto en hablar de algo que se llamaba exilio. Y no se lo llegamos a preguntar, pero hay diferentes tipos de exilio. La mayoría de los que vienen a nuestro país de esta forma, pidiendo refugio, tratando de después traer a su familia para buscar lo mejor, vienen con uno de los peores exilios. No es fácil para ninguno, así que bueno, no solamente recibirlos es lo que decía Enrique, es tratar de hacerlos uruguayos, no. Hay que recibirlos sin importar nada, sin importar lo que puedan aportar, lo que no. Son sujetos de derecho y se los tenemos que garantizar. Y a veces nos cuesta mucho a los uruguayos sentirnos latinoamericanos. A veces creemos que tenemos una afinidad más europeizada que lo que somos, que es que somos latinos. Sí, y hay que hacerse cargo, che. Nosotros nos vamos. Mañana tenemos un programa que se lo recomendamos particularmente. Vamos a estar hablando de la teoría del derrame. Eso que hemos escuchado por todos lados, que si a los que tienen mucha plata les va re bien, como que derrama algo que nos va a llegar a todos. No ha pasado todavía, pero bueno, es una teoría. Pero vamos a tratar de charlar sobre eso mañana. Va a venir Germán de Agosto, que es un fenómeno, así que bueno, va a haber una cantidad de invitados. Y se viene sobre ciencia, en el marco de un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente. Quédense en TV Ciudad. Hasta mañana.